¿cierto?, cada uno de sus objetivos específicos de la plantilla anterior, ¿cierto? No traje los papelitos que andaba trayendo ayer las preguntas, porque como no fueron más representantes de otros equipos, yo imprimí las preguntas de los que me alcanzaron a mandar, porque no todos lo mandaron, y los que lo mandaron a las 12 de la noche del día lunes. Obviamente yo a esa hora no podía imprimir nada, y al otro día llegué aquí a las 9 y nos fuimos. O sea, era ilógico y absurdo que pudiera imprimir preguntas si me llegaron a las 12 o 1 de la mañana. Ese no es horario para yo poder tomar esa evidencia de su trabajo. Entonces, el compromiso, porque eso ya tenía que haber estado listo, ¿cuándo? La semana pasada. Y yo les di la opción del lunes, pero no el lunes a las 12 de la noche ni a la 1 madrugada del día martes. Entonces la idea era poder haber tenido eso temprano. Los que me lo mandaron temprano o me lo mandaron el domingo, a pesar que tampoco es un horario ni día para mandar, pero yo ya lo tenía el día lunes temprano y yo pude imprimir. Pero los que no, yo no llevé esa pregunta. Por lo tanto, si hay alguna pregunta que usted necesitaba saber, no hay respuesta si es que nosotros no la preguntamos dentro de la entrevista, para que les quede claro al resto de los equipos que mandaron muy tarde sus preguntas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es arreglar nuestra plantilla. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que recordar que esto era poniéndonos nosotros en el lugar del usuario. Pero ahora ya nosotros tenemos el usuario, porque tenemos esa entrevista. Entonces, esta pauta de entrevista a usuario usted la va a corregir. La que usted tiene en este minuto la corrige. ¿Cómo la va a corregir? Cada categorización que usted colocó, por ejemplo, producción, ¿ya?, transporte, gestión, compras, ¿cierto? Gestión de compras. Estoy inventando las categorías, de acuerdo a lo que yo recuerdo de las categorías que ustedes tienen. Puede que algunas coincidan, pero estoy haciendo ejemplos. Y usted aquí colocó, ¿cierto?, un sinnúmero de preguntas, ¿verdad? Enfoquémonos en el usuario. ¿Cuál es el usuario? Todos los trabajadores de la empresa y cliente. No podemos entrevistar a un cliente, entonces nosotros sí nos podemos poner en el lugar del cliente. Entonces lo que usted va a hacer ahora para poder arreglar su plantilla es trasladar todas las preguntas que usted tenía aquí y las va a colocar acá. ¿Se entiende? Las va a colocar aquí. Y en este lado, de acuerdo a las preguntas que usted tiene, va a ir colocando las palabras o frases claves de respuesta cuando usted escuche la grabación de acuerdo a la pregunta que usted tiene. Ahora, si dentro de las preguntas que usted tiene no se le preguntó eso al de compras, al de la bodega, al de producción o al de ventas, obviamente ese era el riesgo que se corría por no ir un representante de cada equipo, porque aunque nosotros estuvimos 3 horas preguntando sin parar, se nos pudo haber escapado alguna pregunta que a usted se le había ocurrido, pero a nosotros no se nos ocurrió. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si usted tiene esa pregunta que no fue respondida, elimínela. No tiene de otra, porque en la grabación no va a estar la respuesta. ¿Se entiende? Entonces aquí, por ejemplo, si en producción usted quiso colocar, una pregunta como los tiempos, ¿cuándo son los tiempos? ¿Cuánto es el tiempo de realización de un pedido de un producto? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo de realización de un producto? Y durante la grabación usted no escucha, creo que hicimos esa pregunta, pero si usted en la grabación que escuche no aparece esa respuesta,
porque no va a tener esa respuesta. Pero si aparece la respuesta, usted no va a colocar todo lo que dijo el usuario. Usted va a colocar, por ejemplo, 2 a 3 semanas. Por ejemplo, si la respuesta es esa, no, nosotros nos demoramos, es algo impredecible, pero entre, no sé, pues entre 1 a 3 semanas. Listo, ahí tiene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? 2 a 3 semanas. Esa es la respuesta, esa es la palabra clave o citas claves de la respuesta que él da, que a lo mejor puede durar 1 minuto en responderlo porque nos da más detalle, pero lo que usted ¿qué es lo que necesita? Algo claro, 2 o 3 semanas. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, esta plantilla usted tiene que ahora corregirla, ¿ya? Producto de la entrevista. La otra plantilla que debe corregir es la pauta a experto. Ahora, ojo, dentro de la pauta entrevista en profundidad a usuario, nos olvidamos sí de pedirle los nombres. ¿Se recuerdan los nombres ustedes de las personas que nos atendieron también? No nos dijeron. ¿Sí lo dijeron? Sí. Ah, sí, lo mencionan en la grabación. ¿Cuál es el nombre? X. Corrigen. Y también dicen la ocupación, encargado de compras, por ejemplo, nacionales. Tiempo en el cargo, era el más nuevo, no dio un tiempo. Y relación con el servicio, ahí no coloquen nada, relación con el servicio empleado de Office, nada. Entonces, el medio de registro, entrevista presencial. La fecha, ¿cuándo fue? Fue ayer. La duración, 3 horas. Porque eso fue lo que nos demoramos en total en la entrevista, más o menos. ¿Sí? Año y medio llevamos. Año y medio, ¿cierto? Ya. 18 meses. 18 meses. Este es un ejemplo. Entonces, si usted tiene las categorías listas en este recuadro, lo único que tiene que hacer ahora es cambiar las preguntas que estaban aquí, las coloca en este sector y aquí coloca las respuestas, pero como palabras claves. No me va a colocar el encargado dijo esto y a lo mejor aproximadamente me demora 1 o 2, no, coloca lo clave. Lo que usted necesita saber. ¿Qué es lo que necesita saber? De 2 a 3 semanas. Es el tiempo de producción. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. Como la otra plantilla es exactamente igual, la otra plantilla es exactamente igual. Aquí usted, ¿quién fue el experto? Abraham Cubillo. Edad, no le preguntamos qué edad tenía, obvio, ¿para qué? Eso ya no es personal. Ocupación, él era el jefe del departamento de producción. Y él es el que es como el encargado de todo en realidad. Sí, porque al ser el jefe, el encargado de producción, a él le llegan todo lo que es compra, él firma, todo lo que es venta, firma, todo lo que es bodega, firma. Sale el encargado como general. ¿Ya? Tiempo en el cargo, 35 años. Es lo que lleva él. ¿Ya? Entonces, como esta plantilla es exactamente igual que la anterior, obviamente las temáticas pueden que sean parecidas, ¿cierto? Usted generó a lo mejor temáticas que pueden cruzarse, tanto para usuario como para experto, y hace exactamente lo mismo. Traslada todas sus preguntas a este lado de la temática y en la cita clave coloca la respuesta según lo que él nos dijo de acuerdo a esas preguntas. Si nuevamente aparece una pregunta que el experto no respondió y que usted tiene agregada, usted la tiene que eliminar. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta para eso, porque no lo preguntamos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Ojo,
Que yo les pregunto, me dicen sí, y después no lo hacen, ¿ya? Y otra cosa importante, si ustedes después escuchan la grabación y durante la grabación quieren agregar más preguntas de acuerdo a la temática que ustedes colocaron, o sea, alguna temática que a ustedes no se les ocurrió y encuentren que es interesante, bueno, van a tener que arreglar toda su plantilla. Partiendo por la preparación a entrevista a experto o preparación a entrevista a usuario, agregar ese objetivo específico y agregar la temática, la pregunta y la respuesta. ¿Ya? Porque con la grabación se van a encontrar con que hay preguntas que son bastante necesarias de saber y a usted ni se le había ocurrido, de acuerdo a las preguntas que yo también llevaba. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, realmente es en el caso de que a uno se le ocurra otra cosa que colocar. Ahí claro, habría que modificar por ejemplo, todo, pero si no, yo no. tengo una pregunta con respecto a la temática de producción en el experto y la pregunta no es respondida, él no la responde, pero aparece otra pregunta que a usted no se le ocurrió y que se hizo y usted la quiere agregar, elimina la que no aparecía y agrega esa y coloca su cita clara. Porque es importante para esa producción. Por ejemplo, recuerden que todos tienen distintas temáticas, por lo tanto, si bien es cierto, yo me tengo que enfocar en las temáticas que yo coloqué, pero a lo mejor hay preguntas dentro de esa temática que a mí no se me ocurrieron y que sí son importantes. Y a lo mejor pusieron una pregunta que está súper fuera del foco, que no se preguntó, la elimina y agrega esa otra. Entonces su plantilla va a quedar ahora súper buena, porque la idea es que usted tenga y genere instrumentos correctamente. ¿Ya? Ahora, compañero, ¿cómo va a compartir la grabación con el resto del curso? ¿Por plato? No, mira, no sé si tienen un grupo entre dos. YouTube, solo YouTube. Es que no son audio. ¿Son audio? Tengo audio de WhatsApp. No sé si pueden crear un grupo y lo subimos en la sesión. No, pero es que no es no crear un programa, es ahora. Solucionemos el tema ahora porque eso tiene que estar resuelto ahora. ¿Quién está en el grupo? La compañera le manda a ella y ella la manda al resto del grupo y todos la tienen. ¿Tienen un grupo en la sección? ¿Todos están en ese grupo? ¿Y quién es el administrador del grupo de la sección? Todos. Todos. Por lo tanto, cualquiera puede agregar a un nuevo participante. Ya, háganlo al tiro. Para que esa grabación toda la tengan ahora ya. Para que comiencen a trabajar. Ya, eso es por un lado. Estas son las plantillas que usted tiene que corregir. Los que vienen llegando al leído. ¿Ya? Estas son las plantillas que ustedes deben corregir. Y estas tienen que quedar ok, porque a partir de esto seguimos con las otras 7 que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, a partir de esto... Esta plantilla, les comento, por eso que estoy un poco tranquila con los tiempos. Esta plantilla era primero que la del experto, pero yo necesitaba que fuéramos luego a la entrevista, porque después se pasa mucho el tiempo, como el año pasado me pasó con la sección de esta misma asignatura, y al final tuvimos la evaluación como a principios de mayo. ¿Ya? Y después nos vemos apretados por la segunda unidad. Esta pauta que se llama preparación de pauta de observación no participante, en donde yo debo colocar el objetivo general y la misma investigación, ese no cambia, ¿ya? Ese cambia para ninguna plantilla desde la preparación
¿cierto?, de pauta, profundidad de usuario, porque esa es la primera plantilla donde yo coloco el objetivo general. Y ese objetivo general no varía de aquí hasta la cuarta unidad, no cambia. Y ese es el objetivo general de su trabajo. Entonces, colocamos nuestro mismo objetivo general, ¿ya? Y lo que nosotros aquí debemos colocar en esta preparación de pauta son los distintos objetivos específicos. ¿Y qué dice ahí? No participante. ¿Qué les suena a ustedes con que es no participante? Que no se involucra. Que no se involucra. ¿Ustedes se involucran? No. Por lo tanto, la llenan ustedes. Porque ustedes son los que no se involucran. Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos? Son de las cosas que yo no observo. ¿A qué me quiero referir con esto? ¿Ustedes conocían a Pichi? No. No. Hicieron como reunión aquí también, como semestres anteriores, donde hablaban de las redes. Algo ambiguo. Su pregunta exploratoria, que todos la tienen lista, ¿cierto? Hay un sinnúmero de preguntas y que esas preguntas pueden transformarse en objetivo específico o no. Sí. ¿Por qué? Porque la pregunta exploratoria es algo que yo desconozco y quiero saber, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer en esta plantilla es tomar su primera plantilla y cada pregunta exploratoria, no todas, pero recuerden que dentro de las preguntas exploratorias hay varias preguntas que abarcan o direccionan hacia lo mismo, ¿sí o no? Hay varias de los distintos integrantes de los equipos, ¿sí? Entonces lo que usted va a hacer es revisar esas preguntas y va a ver cuáles direccionan para una misma parte y va a empezar a sacar los distintos objetivos específicos y usted, que lo que va a observar con esos objetivos, cuál es la información que usted requiere respecto a ese objetivo y el formato de registro que obviamente es presencial porque son ustedes mismos los que están realizando esta preparación de pauta de observación no participante. Es como que yo observo pero no participo. O sea, pero no participo ¿dónde? En Opichi. No es que no participe allí, sino que en Opichi. ¿Ya? Es lo que yo no veo, lo que yo desconozco. ¿Ya? ¿Se está entendiendo o no? ¿Quién tiene alguna plantilla abierta ahí de las preguntas exploratorias? ¿Alguien que me muestre su plantilla de pregunta exploratoria para ponerles un ejemplo? Miren, aquí tengo muchas preguntas. ¿A qué se dedica Opichi? ¿Cómo optimiza Opichi sus técnicas de negociación? Es de observación no participante porque no tenemos idea de nada. Y por eso que todavía no hemos llegado al punto de la grabación porque hasta el minuto de hoy usted no conoce nada de Opichi. ¿Sí o no? Sí. Nada. Por eso les dije, esta teníamos que haberla hecho antes, pero yo prefería hacer la otra para apurar la entrevista y ya quedarnos desocupados. Entonces, estas preguntas que aparecen aquí en la exploratoria, yo las puedo transformar en objetivos específicos. ¿Ya? Entonces, cuídese aquí. ¿Cómo optimiza Opichi sus técnicas de negociación? Opichi cuenta con proveedores variados o fijos, cuenta con un software en el proceso de gestión de compra, cómo se calcula y de qué depende el tiempo de entrega al cliente final. Esta pregunta no más voy a leer. Y de aquí vamos a sacar algún objetivo específico. ¿A qué se dedica Opichi? ¿Cómo yo puedo transformar esa pregunta en un objetivo específico? Podría ser describir. ¿Describir qué? Ya,
Describir el rubro, ¿qué más? ¿Qué puede ser más? Describir. Describir rubro de la empresa. Algo simple. A observar. ¿Qué quiero observar con eso de escribir rubro de la empresa? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? A observar a qué se dedica. ¿Cuál es la información que se busca? Conocer Producción o productos que vende Opiti. O productos que vende Opiti, etc. Comercialización, que también queda ahí. Organigrama. ¿Ah? Importaciones. Exportaciones. No, Importaciones. Exportaciones. tipo de cliente. Tipo de clientes. Todo eso. Esa es la información que se busca. ¿Sí o no? Ya. Vamos con otra de las preguntas que aparece aquí. Opiti cuenta con proveedores variados o fijos. A ver. Identificar los distintos proveedores de la empresa Opiti. Y ese es un objetivo específico. Identificar. A observar proveedores. Información que se busca, nacionales e internacionales. ¿Qué más? No estoy. ¿Tipo de proveedores puede ser, profe? Tipos. ¿Qué más? Tipo de Evaluación negociación. de proveedores. Evaluación. Negociaciones. Convenios. Convenios. ¿Qué más? El que pedí antes. Condiciones de pago. Condiciones de pago. Ya. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Entonces, esta plantilla usted la puede resolver con las distintas preguntas de su pregunta exploratoria. O sea, cada pregunta que usted ahí tiene El otro. es información que usted necesitaba saber. ¿Por qué? Porque usted desconocía todo de la empresa Opiti. ¿Sí? Entonces lo transformamos en objetivo específico y lo colocamos qué información buscamos y a observar a quién. Aquí en este caso era proveedores y aquí es el rubro a qué se dedica. Rubro. Sí. ¿Ya? Vamos a ponerlo como rubro. ¿Se entendió? Sí. ¿Cuántos objetivos específicos? Todos los que usted quiera. Obviamente no va a colocar 2 porque 2 no son los adecuados para poder determinar algo que yo desconozco. Profe, pero tiene que ser sacado de la pregunta exploratoria. Es que ya tiene eso. Entonces es más fácil. Claro. ¿Sí? Es más fácil sacarlo de ahí. Sí. Porque como les vuelvo a reiterar, esta plantilla era anterior a la del experto. Pero yo me la salté a propósito para poder no demorar tanto con la pauta del experto. ¿Qué significaba? Que si yo me atrasaba, recién la próxima semana íbamos a estar revisando esa plantilla y la subsiguiente íbamos a tener la entrevista. Yo necesitaba tener luego las preguntas del experto para poder tener esto ya listo para que ustedes puedan trabajar después tranquilos con esa entrevista. ¿Ya? Sí,
a lo mejor van a decir, pero profe, usted dirá que no, prefiero, yo por lo menos con mis colegas nos preferimos saltar esta parte para poder acelerar lo del tema. Tengo colegas que todavía han podido ir a sus distintas empresas cuando tienen que ir a Lampa, todavía no concretan la entrevista. Tengo una colega que también tiene Okichi y yo le invité ese día antes a que trajera a sus alumnos y no llegó ninguno. ¿Qué va a tener que hacer ella? Recién la próxima semana tratar de contactarse con ellos y de nuevo la entrevista para allá. ¿Por qué? Porque son externas. Es distinto cuando nuestra contraparte es aquí mismo, en la sede, porque también el desafío aquí de sede. Pero a nosotros no nos corresponde ninguno de esos. ¿Ya? De hecho, los profes que están en la contraparte, que están acá, ellos están llanos y hacen las entrevistas en el momento que uno quiera, pero porque están aquí mismo. Pero la empresa es complicado, ¿no? En la empresa es súper complejo poder generar la entrevista rápidamente y yo me aceleré porque prefiero, les cuento, el año pasado el director de innovación dijo, no se preocupen, yo les tengo la entrevista y van todos los cursos al mismo. Pasó un mes y medio. Empezamos en marzo y recién a fines de abril. Y no podemos avanzar porque si no tengo la entrevista, no tengo la respuesta, y si no tengo la respuesta, no puedo avanzar en los otros 5 instrumentos, porque se llenan con esas respuestas. Entonces, por eso yo me salto este trato de avanzar y lo hice todo yo, gestioné todo yo, lavando todo para que fuera. Todo rápido. Y parece que he sido la única, porque en los otros cursos no. Dijo, ¿cómo no analizaste? Cada uno tiene que hacer su pega. Bueno, entonces, esta ficha o este instrumento, usted lo tiene que hacer así. ¿Con cuál información? Con la ficha de la pregunta exploratoria. Esa me ayuda, porque en consecuencia esta ficha era la tercera. ¿Ya? Era la tercera. Perdón, la cuarta, porque la primera, pregunta exploratoria, la segunda, preparación de pauta en profundidad usuario, la cuarta es la pauta entrevista usuario, la tercera, perdón, y la cuarta era esta. En el orden estaba 11.21 y se saltaba la 11.23. Sí, po. Ya está solo. Y esta es la 11.22. Exacto. Yo me la salté, por eso, Sí. a propósito. ¿Ya? A propósito me la salté para apurarlo de la entrevista. Y como me resultó rápido, mejor. Entonces, mientras ustedes no escuchen la grabación, estamos ok. E incluso tienen que trabajar en esta y en la que viene ahora. Y después corrijan las otras dos, porque ya tienen la grabación. ¿Se entiende? Claro. ¿Cuándo tenemos fijada la fecha del informe? Para la próxima semana. Vamos a ver. Porque nos faltarían ahí 5 instrumentos más. Porque prefiero que trabajen ahora en estos 7 que tenemos ya. O sea, acá tenemos más el sexto, que trabajemos ahora y la próxima clase pasamos los otros 5 y ya después estamos listos para llegar el informe. O sea, serían las 6 planillas. Son 7. 7 hasta ahora. Estas dos que nos hicieron antes, más 5. Las hacen ahora en clase, ahora las revisamos el tiro. Ya, vamos con la última, ¿no? 7 nos falta la última. Ahí serían las 7. ¿Me permite tomar una foto? Ya, estas están en el ambiente de aprendizaje desde el principio. Son las 2 primeras. Son las 2 primeras. Ya, miren, pauta de observación no participante. Es la pauta. ¿Qué quiere decir esta ficha? El A, E, I, O, U. Esta pauta de observación no participante, A, E, I, O, U, ya la puede hacer escuchando la grabación. Y en consecuencia de la anterior, ¿por qué? Porque usted hizo la preparación
de no participante, la ficha que les acabo de mostrar, donde usted generó un montón de preguntas o objetivos específicos de información que usted necesitaba saber y que desconocía porque no tenía idea, pero ahora ya tenemos una grabación, tenemos una pauta entrevista experto y tenemos una pauta entrevista a usuario. Entonces, ¿cuáles son las actividades? ¿Cuál es la actividad de la empresa? Ahora ya lo podemos saber. ¿Cuál es? ¿A qué se dedica? Fabricación de equipos. A la comercialización de productos personalizados en el rubro de la gastronomía y médicos, ¿cierto? ¿A qué más? A la comercialización de productos terminados, porque también ellos traen productos terminados en ese mismo rubro. Todas las actividades que tengan. ¿Qué otra actividad más tiene? Profe, ¿eso tiene que ver con el giro de la empresa también? Sí. Sí, po. Sí, po. Diseñar. Diseño. Espérate. Comercialización. Entonces deben tener giro ellos. Diseño de. ¿Equipos? ¿Se acuerda cómo se llamaba? Diseño de. ¿Cómo le llamaban esos planos que nos mostraron? Requerimiento. No. No, son planos de diseño. Son diseños de, no sé, pues de una cocina o de un área en común de un casino. Ya, tenemos planos de diseño. Planos. Son como planos de proyectos, ¿no? Planos de proyectos. ¿Qué más? Viene con los requerimientos establecidos, claro, con todo lo que va a ocupar, Mira, lo que se va a ¿qué más? necesitar. ¿A qué otra actividad? Ya tenemos ya más información. ¿Qué más? ¿Qué otra actividad? ¿Qué otra actividad? ¿Qué otra actividad, chicos, creen ustedes podría ir ahí? Ya, después cuando vamos a avanzar y cuando ustedes estén trabajando, yo les voy a ir dando ideas, ¿ya? Para que vayan agregando. Entornos. ¿Cuáles son los entornos? Con respecto a la misma empresa, ¿cuáles podrían ser los entornos de la empresa? Lo mejor no sería, por ejemplo, clínica. ¿Ah? No, pues los lugares, el entorno no tiene que ver con los lugares que rodean a la empresa. No. ¿No? El entorno se refiere a lo que vende, por ejemplo. Exacto. Lo gastronómico. Exacto, el entorno. Médico. Ya. ¿Cuáles podrían ser entonces? Veamos, ¿cuáles son? Clínicas. Ya, Ah, Casinos. ya. restaurantes, puede ser. Facultades médicas. Ya, excelente. Interacciones. Clínica, ¿Con quién interactúa la empresa? Eh, Proveedores, clientes, clientes. ¿qué más? agentes de aduana, Agentes de aduana, forwarder, Transportistas.
etcétera. Por la gente de operación. No diga más, pues sí, para su grupo. Esos son ejemplos. Venía atrasado y venía sabiendo. Estoy apoyando. Objetos. Objetos. Los objetos de la empresa, ¿a qué me refiero? Productos. ¿Cuáles son los productos? Hornos industriales, Máquinas refrigerantes. enclave, ¿cómo se llama? Enclave, hornos industriales, o poner utensilios de cocina, hornos, etcétera. Usuario. ¿Quiénes son los usuarios de la empresa? Clientes, proveedores, encargados de venta, encargados de compras, marketing, Finanzas. esos serían sus usuarios. Por eso se llaman AEIO. ¿Estamos? Ya. Manos a la obra. Comiencen a trabajar. Están todos, así que pueden trabajar en la planta.